¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada semana para compartir con ustedes de buena fuente este programa realizado por la productora de contenidos audiovisuales de la UMPA. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos nuestros invitados. Hoy vamos a estar trabajando, por supuesto, un tema que estaremos presentando a continuación, pero con la intención, obviamente, de comenzar a hilvanar diferentes miradas sobre distintas problemáticas. Este es el tema del día. Uno de los principales problemas sociales que enfrenta no solo la Argentina, sino muchos otros países del mundo, son las adicciones. Sabemos que una persona puede ser adicta al consumo de una sustancia o a alguna actividad específica, pero ¿cuáles son las condiciones que se presentan para que eso suceda? Las consecuencias de las adicciones pueden llegar a ser devastadoras y trágicas para la vida de una persona y su entorno. Hoy, en De Buena Fuente, debatiremos sobre qué debemos hacer como ciudadanos para enfrentar este flagelo que afecta a todo el entramado social. Muy bien, entonces, ya para comenzar de buena fuente, ya hemos instalado el tema y, por supuesto, comenzaremos a debatir. Bueno, y para eso tenemos un panel muy prestigioso, vamos a presentarlo. Contamos con la presencia de Laura Ramos, secretaria ejecutiva del órgano revisor de la Ley de Salud Mental. Laura, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Eliana Flores, bienvenida. Ella pertenece a la Iglesia Evangélica Cristo es el Camino y hace tareas de prevención en el barrio Los Lolos, de aquí de Río Gallegos, y también se encuentra en la etapa de tesis de lo que es su carrera de la licenciatura en Trabajo Social. También estaremos aquí con Federico Fernández, él es periodista de la ciudad de Río Gallegos, técnico en comunicación social y actualmente está trabajando en su tesis para la licenciatura. Hola, Fede. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Julio César Díaz, él es comisario mayor, retirado, ¿digo bien? Sí. Bienvenido entonces, él también integra este equipo de prevención de la Iglesia Evangélica Cristo es el Camino. Bueno, y para comenzar con este programa, difícil programa tenemos hoy porque es una temática muy compleja, vamos a comenzar preguntándole, a Eliana, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen concretamente en el barrio? Bueno, el trabajo que nosotros realizamos, ¿sí? Es un abordaje, ¿sí? En lo que es adicciones. Hicimos un proyecto conjuntamente con Víctor Salina, que es el pastor de la iglesia, también con Diego, ¿sí? Él también es pastor de la iglesia, y con Julio, ¿sí? Nosotros lo que estamos trabajando y lo que venimos trabajando es tema drogas, ¿sí? Todo lo que es ley, todo referente a drogas y tipo de droga, lo plantea Julio, y yo trabajo más que nada la parte social, la parte familiar, individual, ¿no? Y bueno, y actualmente lo estamos haciendo con los papás de la iglesia, lo largamos. Julio ya ha experimentado con los adolescentes también, y bueno, y tenemos planificado llevarlo hacia afuera, ¿sí? No un futuro no muy lejano. Bien. Julio, Sí. aprovechando un poco la experiencia que usted tiene dentro de su trabajo también en la policía, ¿cuál es el panorama que nos podría pintar u ofrecer en cuanto a esta relación entre nuestra juventud y el flagelo de las drogas? El tema de las drogas es un tema muy sensible y de hecho no mucha gente quiere hablar. Entonces, la gran cantidad de gente, el público, digamos, el usuario común, desconoce esta cuestión que tiene que ver con las drogas. Entonces, ante ese desconocimiento y planteado en el ámbito familiar, después surgen situaciones prácticamente de descontrol sobre la situación, sobre todo por el desconocimiento. Entonces, a partir de ahí es que comenzamos con el pastor Víctor Salinas a armar este equipo de prevención de adicciones, sobre todo para concientizar sobre los efectos negativos que tienen las drogas. Ese es el puntapié inicial, digamos. Es decir, apuntando, acá hay dos polos importantes, la oferta y la demanda. La oferta está vinculada con toda la parte delictual y la parte de narcotráfico. Nosotros apuntamos a la parte de la demanda, es decir, achicar la demanda, nuestros jóvenes, que son los que generan la demanda de las drogas. Y a partir de ese conocimiento, de hacer conocer los efectos de las drogas, es que tenemos que achicar ese abanico tan grande que es la demanda.
¿Y por qué nuestros jóvenes se enganchan en este tema de la droga y demás? Es lo que vamos a conocer en esta primera parte del informe que tenemos para todos ustedes. Las adicciones son un flagelo que atraviesa por igual todos los niveles sociales, sexos o edades, y parece tener su principal momento de desarrollo en la adolescencia. Vale aclarar la diferencia que existe entre un consumo abusivo ocasional y la adicción, considerando que al llegar a este punto se pierde la capacidad de funcionar sin el estímulo del que se trate. Entendidas como una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud, podemos enumerar como adicciones al consumo de alcohol, tabaco, drogas, comida, juegos de azar, entre otras nuevas, como por ejemplo la adicción a Internet. Según la psicología, la adolescencia supone atravesar por una etapa difícil de la vida que está marcada por 3 elementos determinantes a la hora de actuar: la vivencia de vacío, la búsqueda de riesgos y la presión social, caracterizada principalmente por la relación dada entre el grupo de pares y la familia. Pero, ¿por qué, ante las mismas condiciones e incluso ante situaciones de consumo abusivo, algunas personas desarrollan una adicción y otras no? Yo no creo que el consumo problemático sea un problema exclusivo de la adolescencia. Evidentemente nos preocupa mucho la adolescencia porque es una edad en la que algunas costumbres que tomamos después de algún modo enmarcan el camino de la vida. Como me parece que el tema de los consumos problemáticos atraviesan cualquier edad. Habitualmente se distinguen 3 etapas: uso, abuso y dependencia. La adicción es la dependencia. También cabe preguntarnos si es la oportunidad lo que genera el consumo desmedido o si en realidad se relaciona con las condiciones emocionales o psicológicas de la persona con adicción. Muy bien, y ya comenzamos entonces con el conocimiento, el planteo del tema y por supuesto vamos a conocer, Laura, nos interesaría conocer cuáles son las características, de acuerdo a esto que vimos en el primer informe, de lo que nos muestra desde lo legal, qué observan ustedes del trabajo diario aquí en Río Gallegos y en Santa Cruz. En principio, cabría aclarar que la ley de salud mental incorpora las adicciones como un problema de una enfermedad, de un padecimiento, ¿no? Hay una vieja visión de que las personas con adicciones son vinculadas al delito y ya la Corte Suprema ha tenido una posición de que lo que no hay que hacer es penalizar el consumo, sino que no quiere decir legalizarlo, ¿no? Que quiere decir no criminalizar a la persona con adicciones, ¿no? A partir de esta ley, el cambio de paradigma es muy importante, ¿no? Lo que se trata es, desde una visión de incorporar a la persona con adicciones a un tratamiento, que ese tratamiento esté no solo en un centro de salud, sino que esté en la comunidad, de integrarlo, de a partir de los centros barriales, en este caso de los SIC, de los centros de atención de salud, prevenir las adicciones, tratarlos, y darles espacios y herramientas para que salgan de esta situación. La ley toma una postura de reducción de daños, que esto es una temática nueva, que tiene que ver con esto de no criminalizar, de una política de reducir los riesgos de la salud y ofrecer alternativas a las personas en consumo que continúan ¿no? bajo una adicción, que adopten caminos que tengan menos impacto, ¿sí? Y bueno, la ley es una ley nacional que la toma el Código Civil nuevo. La provincia de Santa Cruz se adhirió a las leyes tanto en salud mental como en uso problemático, y ahora viene una etapa de que hay que desarrollar estos lugares y centros para el tratamiento de las adicciones. De todas, ¿no? Claro, todo esto cuando las adicciones ya son el problema dentro, por ejemplo, de una familia con algún joven. Pero, Federico, vos como comunicador que sos de la región y que difundís constantemente noticias, actividades para los jóvenes, a tu criterio, ¿por qué crees que muchas veces, más allá de las causas sociales que podemos conocer, se cae en este flagelo? ¿Faltan actividades para los jóvenes? ¿Qué pensás?
Sí, puede ser que el tratamiento desde el periodismo sobre estos flagelos no esté tanto en la agenda de los medios, ¿no? Siempre se habla de estas problemáticas cuando sucede alguna cuestión como por ejemplo la de las fiestas electrónicas y alguna tragedia, entonces ahí es como que entra en agenda de vuelta esta temática y después es como que la vorágine de política social diaria nos lleva a otro tema en particular y tampoco se habla mucho en cuanto a política de Estado o abordar estas temáticas como se puede abordar en educación o cuestiones gremiales, que muchas veces la agenda va girando en torno a eso. El tema de campañas de concientización, campañas de prevención, desde el Estado tampoco se ve mucho en los medios, la presencia de los medios en este tipo de herramientas que se pueden llegar a utilizar para apuntar a este flagelo, ¿no? Bien, es un tema, la verdad que muy sensible. Recién en el inicio decía Julio César, no nos ocupamos, no nos gusta hablar. Federico habla también de la responsabilidad de los medios y por supuesto nosotros queremos junto con ustedes tratar de conocer mayores detalles o los mayores detalles posibles para poder tratar de comenzar a cambiar esta situación. Seguimos en un ratito luego de la pausa con De Buena Fuente. Continuamos en De Buena Fuente y hoy hablamos de adolescentes y adicciones. Esta es la segunda parte del informe del día. Un rol determinante en la adolescencia lo juegan los padres, quienes, ante una sospecha o señal de alarma, pueden reaccionar básicamente de dos maneras: relativizando la situación o generando una gran angustia o culpa. Las conductas pueden variar posicionándose, por ejemplo, en el rol de padre amigo, que busca la aprobación constante de los hijos y pierde autoridad para poner límites. Otra conducta es ir a los extremos, negando las señales visibles y dejando de lado el problema o lo opuesto, exagerando la situación, llegando a obligar al adolescente a realizar tratamientos que pueden ser contraproducentes. Pero lo que se señala como la falencia más grave de los padres es la falta de información. No con respecto a las drogas, sino sobre las condiciones emocionales y los factores de riesgo que promueven el paso de una situación de experimentación a otra de abuso. Los vínculos, las relaciones, las experiencias de amor tienen que ver con esa dimensión adictiva de las personas. Claro, va a salir la señora que me dice, no, pero yo a mi hijo lo amé muchísimo y mirá cómo... Bueno, pero no tiene que ver, no es algo objetivo, sino es la percepción subjetiva de ese amor. Un marco de relaciones, un marco donde se da el amor, donde el amor paterno se expresa tal vez en el límite, en la ley donde uno se puede parar, donde uno puede como contenerse. El amor materno se expresa en esa comprensión intuitiva de lo que le pasa al hijo. El amor de los hermanos como del que está al lado. Evidentemente ese marco de amor hace a la fortaleza y si no está también a la vulnerabilidad. Más allá de estas reacciones, cabe analizar qué ejemplo le damos a nuestros hijos. Susana Barilari afirma que los adultos tenemos que tomar menos medicamentos, porque los chicos también creen que cualquier cosa se puede arreglar o tapar con una pastillita. Sin dudas, resulta imprescindible trabajar fuertemente en la prevención. Pero, ¿de qué manera y a partir de cuándo? Y ahora comenzamos a hablar de responsabilidades y vamos buscando otra beta dentro del tratamiento de este tema. Julio, del trabajo que ustedes realizan específicamente en lo preventivo, en el barrio Los Lolos, buscando y atender a los adolescentes, ¿qué casos se encuentran? ¿Y qué tanto hay de esto de la responsabilidad o la influencia de los adultos para desembocar en situaciones de consumo de drogas en los más jóvenes? Bien, nosotros comenzamos a trabajar recién este año y hace cosa de 2 meses tuvimos la primera charla con adolescentes y hace cosa de 1 mes con grupo de padres. Es decir, recién estamos comenzando, digamos, con el tema preventivo de charlas. Es decir, el tema es instaurar el tema, valga la redundancia, para generar otra cuestión. Es decir, esto no surge de un momento, digamos, no explota enseguida. Estas son cuestiones que están muy subyacentes
y en algún momento después surgen, como decía Federico, no sé, un fin de semana en un boliche mueren 5 chicos como en Buenos Aires y a partir de ahí se comienza a hablar de la droga de diseño y muchos padres dicen, ¿qué droga de diseño? Es decir, el tema es el desconocimiento, pero a partir de el comenzar a hablar, a verbalizar estas cuestiones de la droga, es como se va haciendo camino, ¿no? Ahora, los más jóvenes se abren, hay una relación que se puede llegar a la confianza de que nos cuenten y ellos nos den información sobre cosas de cómo acceden. El abordaje hacia los jóvenes es bastante complejo. De hecho, tiene las técnicas muy distintas a una charla con adultos. Entonces, hay que usar otras estrategias de abordaje. Y a partir de ahí se encuentra con un panorama bastante, digamos, ambivalente. Está el joven que pregunta y que está atento, y aquel joven que cuando está en la charla comienza a hablar por celular, mensajito, no le interesa o aparenta que no le interesa. Es decir, vamos viendo una serie de conductas que, bueno, es para tener presente y sobre todo ir charlando con los familiares y los padres respecto de determinadas conductas, ¿no? Me interesa mucho esto de pensar que estamos en los medios y realmente no hay muchas campañas que tengan que ver con la prevención de drogas ni de otro tipo de drogas que eran las que veíamos acá, no solo la de la pastillita o drogas. ¿Por qué será que esto ocurre? Por algo es. Claramente lo que decía el cura Charlie es así, a mayor vulnerabilidad, mayor propensión a que estas cosas ocurran. Por otro lado, las drogas, por así decirlo, las adicciones, creo que, bueno, falta la autoridad de aplicación, pero en las legales son muy importantes, lo que es el alcoholismo y las pastillas. Y también el otro problema que se está empezando a ver son el tema de los inhalantes. Las drogas, que eso es hasta en la misma casa, el chico agarra el desodorante e inhala. Ahora me parece de que es transversal la prevención, no es solamente un enfoque de las charlas, sino la escuela, el centro barrial, la contención familiar, la contención social. Si eso no está, y si además no está descentralizada la prevención y la salud mental y de adicciones en los barrios, es muy difícil que un chico que viva en Los Lolos se acerque a el centro de salud mental que queda, no sé, en Santiago del Estero o a Cetripo. Entonces, bajar eso a la realidad, a los barrios y a la gente, a los operadores jurídicos, a los operadores sanitarios, que la persona, como un enfermero, como otras personas, detecten la problemática. ¿Sí? Porque por ahí el chico, como acá decía, por ahí el chico no habla en esa, pero habla en otro, claro, en otra instancia, o lo detecta la escuela. La escuela por ahí detecta cómo llega, cómo está, qué es lo que tiene, o el olor a alcohol que tiene. Ahora, es el compromiso de todos. Claro, tenemos que hacer primeramente también un mea culpa, y hablando de los medios y aprovechando, Federico, tu pasado y esta relación o este trabajo en cuanto a la prevención, ¿cuál es la responsabilidad de los medios en esto de tratar de hacer un aporte a la lucha contra las drogas y hacer campañas que no estén tan cerca de la cuestión de la apología al consumo sino de la cuestión preventiva? ¿Cómo hacemos para luchar con ese límite tan finito? Y es muy difícil, hay que pensar muy bien en las campañas, no solo pensar en los medios de comunicación masivos, como puede ser una radio, un diario, la televisión, hoy están las redes sociales, y bueno, y también orientar las campañas, ¿no? Una cosa es hablar de las adicciones con los adultos, otra con los adolescentes. Yo creo que el trabajo desde el periodismo, sobre todo, está centrado en esto de indagar y de ver desde las políticas de Estado qué decisiones se están tomando, y después por otro lado también está la herramienta, la utilización de los distintos medios como para poder hacer nuestro aporte desde los medios, y en este caso también haciendo como una autocrítica nosotros como periodistas, también informarnos, interiorizarnos de las temáticas de las que vamos a abordar, porque también estas cuestiones se debaten internamente en cuanto, bueno, cómo abordar una cuestión de suicidio, cómo abordar un tema de adicción,
cómo abordar el tema de la prostitución, desde las palabras que utilizamos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos y también muy responsables a la hora de comunicar. Entonces cada uno desde el rol que ocupa tiene que aportar y en este caso yo creo que eso es una buena forma de hacerlo. ¿Cuál es el rol del Estado en y frente a las adicciones? Lo vamos a saber después de esta pausa. Facu, ya volvemos. Del bloque anterior dejamos pendiente esto de buscar conocer cuál es el rol del Estado frente a las adicciones. Compartimos una nueva parte de este informe y por supuesto luego regresamos aquí al piso para continuar el debate. En Argentina, el tratamiento se rige mediante la Ley Nacional de Salud Mental, estableciendo que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la ley, garantizando los servicios de salud. Comprender la complejidad es muy importante al hablar de la adicción, porque a problemas complejos no hay respuestas lineales. Va a haber tantos caminos de solución como personas tengan el problema. En algún caso va a ser un tratamiento más médico, en otro caso va a ser algo más vinculado con su socialización, en otro caso, ¿no? Pero cada persona va a encontrar un tratamiento acorde a su complejidad. Está el Paco, los pibes están en la calle, tienen enfermedades como la tuberculosis, no tienen DNI, tienen algún problema con la ley penal. Bueno, de algún modo la recuperación de esa persona tiene que ver con ir ordenando todo ese mundo de dificultades. Y entonces ahí aparece la pregunta, ¿qué es recuperación? ¿Qué es dejar de consumir? Una persona que deja de consumir drogas es una persona que ya está bien, que es una persona que está inserta en la sociedad, es una persona sana. ¿Eso es recuperación? ¿O recuperación es poder vivir con una relativa sanidad a las propias relaciones, poder conseguir un trabajo más o menos mantenerlo? ¿Qué es recuperación? En los últimos años, hubo un gran avance en cuanto a legislación sobre el tema. El Convenio Colectivo de Trabajo para los Empleados Públicos de Santa Cruz establece licencias con goce de haberes para realizar el tratamiento en caso de que el trabajador fuera directamente afectado o, en su defecto, un familiar en primer o segundo grado. También especifica que se procurará la reinserción laboral del trabajador fuera de los periodos agudos, se evitarán todas las formas de discriminación y se facilitará la integración del trabajador o de sus familiares a los programas de rehabilitación, haciéndose cargo el Estado empleador de los costos que esto implique. Pero, ¿qué sucede en nuestra provincia ante la necesidad de acceder a un tratamiento de rehabilitación? ¿Están garantizados los procedimientos para que cada paciente reciba el tratamiento adecuado? ¿Las obras sociales se hacen cargo de los costos que suelen ser muy elevados? Bueno, las drogas legales e ilegales no es una cuestión menor porque en algunos casos están hasta convencionalmente aceptadas. Esto es así, Laura, era lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? La previa, por ejemplo, de los jóvenes que se juntan antes de salir a tomar alcohol y puede generar y dispararse en cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Tenemos esta situación muy grave de las drogas de usos legales, el consumo del alcohol y de las pastillas también, mucha psiquiatrización de los niños, de los adolescentes. Esto es que cualquier comportamiento se le dice que es antisocial, se lo medica, y no hay un abordaje integral. Respecto a lo que planteaban en el informe, bueno, Santa Cruz legalmente se adhirió a las leyes nacionales, tanto en salud mental, hay otra ley que por ahí faltó mencionar, que es 26934, que es de uso problemático de sustancias. La provincia se adhirió, si bien es una ley nacional. Lo que falta es empezar a ejecutar esas leyes, empezar a realizar programas y ofrecer tratamientos. Es cierto que las obras sociales son muy reticentes. Hoy por hoy en Santa Cruz la obra social mayoritaria es la Caja.
La Caja contrata con los servicios públicos porque privados no hay como en provincia de Buenos Aires, capital, no sé, ¿cómo es? El Abril, donde se internó Ale, no hay, acá no tenemos. Entonces la Caja depende del servicio público, el servicio público a la vez atiende a todo, a toda la población, ya sea desde las personas indigentes, fuera del sistema, como hablaba Charlie, de personas que viven en la calle sin documentos, hasta aquel que tiene voz de 410. Y me parece que eso también es un camino a seguir, ¿no? Empezar a establecer políticas a largo plazo en ese sentido. Pero esto es porque es un costo mayor para las obras sociales, porque no conviene tratar este tipo de adicciones. Es un costo mayor. Las leyes, estas nuevas leyes sancionadas, promulgadas en los últimos años, hablan de no un tratamiento solamente psicológico, hasta te puede cubrir acompañantes terapéuticos, hasta un taller, podría ser un taller de algo, de guitarra, si bien eso puede ser como terapéutico. Entonces, las obras sociales son reticentes. Por otro lado, como acá no hay dispositivos de internación más allá del centro de salud mental, no hay comunidades terapéuticas, entonces las derivaciones son muy costosas. Entonces las obras sociales restringen eso. Y bueno, hay que hacer amparos, a través de defensorías se hacen pedidos de derivaciones o bien el acceso a estos servicios. Pero también lo cierto es que la oferta es reducida. Claro. Bien, y sin lugares de rehabilitación ni con centros terapéuticos, y un poco volvemos a esto de las cuestiones de la negación. Esto es parte de que el Estado, el no querer hacerse cargo o el no tener las herramientas, ¿no es también una metodología de quizás negándose, desconocer que hay un problema que existe de verdad? Sí, yo creo que es así, ¿no? El Estado hoy no es que desconoce el tema, ¿sí? Lo conoce muy bien, pero es lo que nosotros trabajamos como el tema de la negación, ¿sí? Prefiere dejarlo de lado y no tomarlo, ¿sí? Porque, como venía diciendo Laura, es muy costoso y al Estado también le va a costar y va a tener que incluir, digamos, dinero, ¿sí? Y es complicado, ¿sí? Para que ellos lo tomen o se hagan cargo, ¿no? Sí, y hay pocos profesionales, eso es cierto. Hoy por hoy el servicio público tiene 2 psiquiatras de adultos, no hay psiquiatras infantiles, hay pocos psicólogos y esto también obstaculiza. Si bien hay prácticas, la verdad que Río Gallegos tiene un servicio de salud que en cierto modo no es no los interna prolongadamente ni los margina, es escaso para toda la población. Y ni que hablar del resto de la provincia, ¿no? ¿Y cómo hacemos si tenemos el problema? Tenemos la adicción, tenemos el adicto que se quiere recuperar y si no tiene plata no tiene cómo. ¿Cuál es el camino, Julio? ¿Cuál es una posible salida? En fin, hay cuestiones que dependen del Estado, no puede estar ausente. El Estado debe tener políticas que aseguren, ¿no? Y de hecho, como decía Laura, la ley lo prevé esa situación. Y bueno, eventualmente tenemos que ir a los estrados judiciales con amparos para generar este compromiso y recaer en una resolución judicial. Sí, y yo por ahí te diría que el acceso de una persona sin recursos es igual que una persona con recursos. Porque el servicio de, por ejemplo, CETRIPCO es el servicio de tratamiento de adicciones. Y es el único que hay, ya sea para gente que no tiene un DNI, como para la persona que tiene la obra social prepaga de mayor cobertura. Ese por ahí es y así mismo también el Estado, ¿no? ¿Qué te hace? Si no accedes a CETRIPCO, no tenés obra social, el Estado te suele hasta pagar un psicólogo para que puedas hacer el tratamiento. Eso lo hace el Estado, ¿sí? Pero ¿qué está pasando ahora? Hay tantas falencias en el Estado que tampoco se les está pagando a los profesionales, ¿sí? Eso lo vemos día a día. Entonces el profesional como que hoy actualmente tampoco quiere tomar casos, ¿sí? Yo lo veo permanentemente a eso, ¿sí?
pero actualmente no se les está pagando a los profesionales. Y además la problemática abarca un sinnúmero de situaciones, desde la persona que está en situación de calle, como relataba ahí, que hoy lo tenemos, ya hoy tenemos un grupo de personas con adicciones en situación de calle, que viven en los vagones, abajo de la autovía, hasta la persona de clase media que va a una escuela, el chico que va a una escuela y por una situación distinta cae en una adicción. Entonces, ante una diversidad de demanda, también el Estado debe diversificar su modo de actuar y la verdad que eso cuesta. Claro que sí. ¿Sabes qué pasa, Laura? Yo pienso en que muchas de las cosas que tratamos, algunos casos como se están exponiendo, los veíamos antes en las películas. Y decíamos, estas son cosas que son muy lejanas y que por aquí ni siquiera se nos ocurría que pueden llegar a pasar o que podían llegar a pasar. Sin embargo, están ocurriendo. Lamentablemente, pero bueno, vamos a cerrar este bloque adelantando que tenemos el testimonio de Astor. Él es un joven que está en tratamiento para recuperarse de las adicciones. Vamos a conocer su historia después de la pausa. Lo adelantábamos, antes de irnos a la pausa vamos a conocer el testimonio de Astor. Él es un joven que está recuperándose de su adicción a las drogas y muy valientemente nos quiso contar su historia. De los 12 años hasta ahora, ya hace casi 7 años, ya lo dejé hace como 2 meses ya. Y empecé con marihuana, después a los años seguí con cocaína. También hubo un tiempo que estuve por el tema del poxirrán, igual pastillas, psicofármacos, así. Me daban la receta a mí y ahí yo compraba las pastillas. Todos consumimos. Pero igual tengo un par de amigos que ya después de lo que le pasó, viste, a mi amigo que había fallecido, como que todos tomaron un cambio y ya dejaron lo que pastillas, sustancias, todo eso. Se suicidó por causa de pastillas. Recién a los 15, 16 años me di cuenta que estaba mal ya. Pero igual no sé, igual seguía porque siempre tuve con mucho dolor y todo eso. Estaba todo el tiempo enojado, con resentimiento. Cuando tenía un montón de razones para estar bien. Hoy trato de estar pensando que tengo una hija, pensar en positivo, enfocarme más que nada en mi trabajo y todo eso. Y ya estoy empezando a hacer deporte, porque uno cuando está en ese estado no le importa nada, ni la familia de los otros chicos, porque por ahí le vende droga a un pibe y le está arruinando la vida. Y yo igual era así, porque mi familia igual sufría por mí, y yo eso no me daba cuenta. Y sí, que tome la ayuda, si se la dan los papás, que la tomen. Y los papás se enfoquen más en los hijos, que no sean tan descuidados. Que le presten atención al hijo, que si está mal que le pregunten. Después cuando ya se te va el efecto o dejas de consumir ya te viene la depresión, pero en el momento no te importa nada. Te volvés ambicioso, ansioso, querés conseguir todo ya, así estaba yo antes, todo el tiempo. No es fácil, porque vos querés ponerte tratamiento y te van a mandar a un bloquero y ahí te van a empastillar todo el tiempo. Y vos casi vas a salir una adicción y te vas a meter en otra. Un buen tratamiento como que fuese yo, viste, allá a Baldoco, ahí que no te dan pastillas, no te dan nada. Lo natural tenés que curarte, ¿no? Tomás agua y comés, te alimentás bien, hacés deporte, actividades todo el tiempo. Y no se metan en las adicciones porque hoy parece un juego, pero mañana va a ser la peor decisión que tomaron en su vida porque van a terminar solos, van a terminar mal, suicidados capaz. Pensaba en cuántos disparadores trae esto que decía Astor, ¿no? Habla de los padres, el rol que tenemos de escuchar a nuestros hijos, darnos cuenta cuando tienen algo o alguna conducta por la cual no están de la misma manera que siempre. ¿Qué les pareció este testimonio? Son historias que ustedes deben ver a diario en su trabajo, ¿no? Sí, se vio muy crudo, muy duro, pero bueno, cuando las personas salen con un testimonio así es porque detrás de su vida digamos, la han pasado muy feo, es decir, han llegado a tomar prácticamente fondo, tocando fondo con un montón de situaciones, es decir, le hace hablar de esta situación, si no, no lo hablan. Entonces, evidentemente pasa por una cuestión de querer rehabilitarse. El tema es que tiene que combatir con un montón de situaciones externas, internas también, es decir, tiene que haber contención, una serie de situaciones que es difícil cuando uno sale de ese ámbito poder decir de dónde me agarro para superar situaciones. Entonces ahí es donde entra justamente a jugar la familia, el entorno social, los padres, el trabajo. Claro. Sí, estaba mirando, ¿no? También se debe tener muy en cuenta la historia de vida, ¿no? Que debe haber tenido este joven.
Yo trabajo mucho con los factores de riesgo que hablaba el padre, ¿sí? En uno de los avances que vimos. Y sí, es muy importante el tema de los factores, porque ahí es donde yo más o menos tomo lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es la autoridad, que él lo decía, ¿no? La importancia de la autoridad, a veces el exceso y a veces la ausencia, ¿sí? Ambas son muy malas, ¿sí? Los modelos de padres es muy importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Hay un montón de factores dentro del núcleo familiar, ¿sí? Que te lleva a veces a tomar un mal camino, ¿sí? Pero bueno, también están los factores protectores, que le llamo un ambiente cálido, ser flexibles a veces con los hijos, ¿no? Hay que escucharlos y hay que escucharlos mucho, porque ellos a veces, el silencio a veces también es malo cuando no hablan. Hay que saber, ¿sí? Hay que conocer muy bien a nuestros hijos igual. Veíamos en el informe esto de no tener una droga que sea la elegida, sino que es como que uno va eligiendo de acuerdo a lo que va teniendo acceso, ¿no? Primero empiezo con una cosa, después con otra, después vuelvo con otra, no hay como un patrón fijo. Ahora, ¿cómo hacemos, Federico, desde lo preventivo y también, por qué no, desde los medios para tratar de cortar con todas esas cuestiones y comenzamos ya a, por qué no, meternos en una especie de posible solución? Bueno, estos testimonios ayudan, creo que son importantes, son experiencias de vida y bueno, y puedo verlo a algún joven que se pueda llegar a sentir identificado, conmueve a los padres. Yo creo que genera un impacto que puede llegar a motivar conciencia para cualquiera de los lados, ¿no? Para el lado de los adultos, para el lado de los jóvenes. Y por otro lado también pensar en brindar información, ser responsable con la información que se brinda. Es cierto que hoy tenemos acceso a mucha información, sobreinformación, y desde los medios, bueno, tener ese grado de responsabilidad de que, acompañado de estas notas, también tener la posibilidad de hablar sobre alguna temática en particular, sobre alguna droga en particular. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y estos testimonios también ayudan para conocer cuál es la realidad y también para tener una señal de alerta, ¿no? Que estas cuestiones nos pasan a nosotros en nuestra ciudad. Ustedes lo comentaban, ¿no? Que parecía algo tan lejano, tan de película, pero hoy está pasando en la provincia y en la ciudad también, ¿no? Bien, a modo ya metiéndonos en el final del programa y no nos queda mucho tiempo, Laura, de tu parte, una pequeña conclusión también. Sí, yo quería señalar del testimonio que me pareció muy importante, es esto de lo que él marcó, el entorno familiar, esto de la contención desde el antes hasta ahora, ¿no? Algo que por ahí, yo por lo menos la lectura que hice, la cuestión de abstinencia, de lo clínico, ¿no? Hasta qué punto él algo manifestó diciendo yo empecé y llega un momento que no puedo parar, el cuerpo te lo pide, eso también es una realidad. Y lo tercero, él habló de un tratamiento en Baldoco. Baldoco está en Cañadón Seco, y la posibilidad de que alguien lo pueda ingresar y que es una comunidad terapéutica con profesionales, grupos que a su vez lo preparan para la salida y la reintegración. Entonces es muy importante, como dice él, los testimonios y a partir de esto analizar cómo actuamos como sociedad, ¿no? Claro, porque en los distintos roles. Él decía esto de, bueno, pensar en rehabilitarse, pero después tener un trabajo, poder hacer deporte, valorar el hecho de tener, él tiene una hija. Digo, que también repensemos como sociedad la posibilidad de que cualquiera de estos chicos también tienen que salir a un mercado laboral luego. Exactamente. Entonces, tener este tipo de oportunidades, esa es la reflexión que además debemos hacer cada uno desde la sociedad. Por supuesto. Desde lo que también estamos pidiendo, una reflexión final también desde el punto de vista de ustedes. Bueno, yo como reflexión, sí, te diría que hay que trabajar mucho con los adolescentes, ¿sí? Nosotros desde la iglesia trabajamos desde la parte espiritual, creemos que es muy importante, ¿sí? Todo esto por algo lo tomamos en cuenta. Creemos que la gente cuando cree, ¿sí? Creemos en que la fe te va a llegar te va a hacer salir de esto, pero también consideramos que es muy importante la presencia de los profesionales, ¿sí? Por algo lo estamos trabajando. Y bueno, y a los papás les digo, cuiden a sus hijos,
¿sí? Que es lo más importante que tenemos y que los valoremos mucho. Siempre digámosle, te amo, te quiero, sos muy importante, ¿sí? Porque es nuestro futuro, ¿no? O sea, para mí es muy importante los hijos. Cuidémoslo, es lo único que puedo llegar a decir. Bien, tu pensamiento final. Sí, a mí me parece que una idea que, para tirarlo acá al final, puede ser, digamos, decir, o sea, no decir que la droga mata, porque los chicos ven a diario que sus ídolos, llámese del deporte, de la música, de lo que fuere, no están muertos, están vivos todavía. Claro, o sea, la droga les está afectando y en algún momento, producto de eso o de otras situaciones, van a morir, porque la droga es un veneno. Es decir, pero no inculcar el hecho de que la droga mata. La droga te va a dañar en todo aspecto, personal, en la parte familiar, en la parte social, en la parte espiritual, en la parte física, mental. Te va a corroer permanentemente. Pero, digamos, ese mensaje quería hacer llegar. Igual querría agregar esto, ¿no? Está bien que la temática es la drogadicción en el adolescente, pero la drogadicción está en todos lados. No es un problema no reconoce de los chicos. edad, no reconoce nada. O sea, edad, Claro. Lo que es la parte económica. O sea, no es que consumen solamente, digamos, los más vulnerables, sino está tanto en la parte baja como en la alta, o sea... Sí, todas las clases sociales, exactamente, género, atraviesa todo, absolutamente Atraviesa todos todo. atravesados por Exactamente. esto. Lau. Bueno, les queremos agradecer muchísimo a cada uno de ustedes por haber estado aquí en este panel. Hemos avanzado sobre el tema de la drogadicción, pero también de otras adicciones que sufrimos en Santa Cruz, lamentablemente, como en otras partes del mundo. Por supuesto que sí. Quienes deseen acceder a este y a otros programas de Buena Fuente saben que tienen nuestra página web, la de la productora de contenidos audiovisuales de la UMPA, que es contenidos.umpa.edu.ar. Estamos viéndonos en una semana, les agradecemos muchísimo su presencia del otro lado y volveremos con más temas, Facu. Por supuesto, ustedes saben que la intención es plantear un tema, brindar distintas miradas, analizarlo, debatir y ustedes también del otro lado participando para que puedan obtener toda la información de Buena Fuente.